Bienvenidos a Crímenes y Engaños. Hoy les traemos una historia impactante que sacudirá sus emociones y desafiará sus ideas sobre el amor, la familia y los secretos más oscuros. ¿Qué pasaría si la persona que más amas te oculta una verdad que podría destruirlo todo? ¿Qué tan lejos llegarías para proteger tu identidad o a quienes amas? Quédense con nosotros para descubrir cómo una serie de decisiones marcadas por el miedo y la represión llevaron a un desenlace que nadie podía imaginar. En la década de los 70, el mundo seguía inmerso en una época de valores tradicionales y expectativas rígidas, especialmente en lugares conservadores como los pueblos a las afueras de Guadalajara, donde Carlos Aguirre creció en un entorno que moldearía sus miedos más profundos. Aquel pequeño poblado era un refugio de costumbres y tabúes, cada casa mantenía sus puertas cerradas a cualquier cambio, y las vidas se vivían bajo el peso de las miradas y opiniones de los demás. Desde niño, Carlos se dio cuenta de que era diferente, aunque nunca pudo entender por qué. Mientras sus amigos jugaban al fútbol y competían en las calles, él se sentía atraído por juegos que, en su época y cultura, se consideraban impropios para un niño. Sus ojos se iluminaban con los colores de los vestidos, con la delicadeza de los detalles que él observaba en silencio, escondido de la vista de su padre y sus hermanos. Esta dualidad de sentimientos lo atormentaba, y muy pronto comenzó a ver su vida como una serie de decisiones que debía tomar para sobrevivir en un mundo que jamás comprendería lo que en verdad sentía. A medida que creció, Carlos intentó silenciar sus deseos. La adolescencia le trajo una lucha interna desgarradora, donde cada pensamiento era un conflicto entre su verdadera naturaleza y lo que el mundo exigía de él. Años después, ya adulto y al borde de obtener su título en medicina, ya había decidido su destino: construir una vida acorde con lo que la sociedad esperaba, es decir, casarse, tener hijos. Fue entonces que conoció a Paola, una joven que representaba todo lo que la sociedad aprobaba: amabilidad, dedicación y un inquebrantable deseo de formar una familia. Con el tiempo, Carlos le propuso matrimonio, no por amor, sino por lo que ella simbolizaba. Paola era su refugio seguro, la mujer que podría protegerlo de sus propios deseos, era el escape a los demonios que lo atormentaban. Paola, con su dulzura y devoción, era el epítome de la esposa perfecta. Venía de una familia que consideraba el matrimonio un lazo indisoluble y amaba a Carlos con todo su corazón. Para ella, él era su único amor. Para él, ella era su esperanza de redención. Su relación se consolidó, y juntos lograron tener 2 hijos, Roberto y Francisco, que poco a poco se convirtieron en el centro de su vida. Para Carlos, esos niños eran su perdón y la evidencia de que, tal vez, Dios no lo había abandonado. Sin embargo, la relación de Carlos con Paola estaba llena de ausencias. Aunque cumplía su papel de esposo y padre, en el fondo, Carlos se sentía como un actor en una obra que nunca quiso protagonizar. Carlos notaba que Roberto y Francisco guardaban un aire de misterio, una discreción que le resultaba familiar. Francisco destacaba por su creatividad en el diseño de interiores, mientras Roberto sobresalía en arquitectura. Ambos compartían un gusto por los deportes y una elegancia innata que los hacía populares entre sus amigos. Carlos sentía una punzada de temor ante la posibilidad de que, tal vez, ellos también escondieran secretos como el de joven. Este miedo lo llevó a hacer constantes comentarios durante las cenas, insinuando que ya era momento de que trajeran alguna novia a casa, pero solo recibía risas incómodas por respuesta. Paola, siempre compasiva y comprensiva, lo calmaba diciéndole que sus hijos encontrarían el amor a su debido tiempo. Sin embargo, Carlos no podía evitar sentirse inquieto. La relación entre Carlos y Paola comenzó a erosionarse lentamente. Para ella, Carlos era un hombre estricto, pero jamás imaginó los demonios internos que lo atormentaban. Ella creía que su esposo estaba proyectando en sus hijos las expectativas que, en el fondo, no había logrado cumplir. Paola,
Criada en una familia de principios firmes, creía en el amor incondicional, en que una pareja era para toda la vida, así como era su relación con Carlos. Él fue el primer y único amor de su vida, solo tenía ojos para él. Pero también, creía en la importancia de apoyar a sus hijos en cada decisión. Esta convicción la distanciaba de su marido, quien sentía que estaba perdiendo el control sobre su propia familia. Francisco era más unido a su padre y a veces cuando tenía horas libres en la facultad pasaba por el hospital de su padre a recogerlo para regresar a casa, pero últimamente iba más seguido que antes. Para Carlos, no significaba nada raro esto. El detonante ocurrió un día en el hospital, cuando una practicante de medicina le mencionó casualmente a Carlos que Francisco, su hijo, era un chico atractivo, aunque una lástima que no le gustaran las chicas. Aquella declaración lo desgarró por dentro, llenándolo de una rabia que nunca había sentido. Rechazó la posibilidad con furia, arremetiendo contra la joven y acusándola de inventar calumnias. Pero la semilla de la duda estaba plantada. No perdió tiempo en confrontar a su hijo aquella misma noche, quien, con serenidad y sin tabúes, confirmó lo que Carlos más temía, su relación con otro hombre. Las palabras de Francisco no hicieron más que avivar el odio de Carlos, quien lo despreció con una intensidad abrumadora, lo llamó anormal, un monstruo, hasta el punto de amenazar con echarlo de la casa y cortarle todo tipo de apoyo. Pero para Francisco, esas amenazas carecían de peso. Él no tenía intención de esconderse como lo había hecho su padre. Carlos, consumido por la rabia y el miedo, llevó la discusión a Paola. Le culpó por la orientación de su hijo, diciendo que lo había criado como a una niña con demasiada dulzura. Pero Paola, asustada y enfadada por la dureza de su marido, no cedió. Le respondió que sus hijos tenían el derecho a vivir sus vidas en libertad, defendió a Francisco y lo aceptó tal como era. Este enfrentamiento marcó el inicio de un abismo entre ellos. Carlos apenas le dirigía la palabra a Paola, y sus hijos, sintiéndose cada vez más fuera de lugar, se refugiaron en sus propios círculos. Carlos se aisló aún más, era incapaz de aceptar lo que veía, todo parecía un reflejo de sus propios demonios. El clímax llegó semanas después, cuando una discusión entre Carlos y Francisco terminó en golpes. Paola intervino, horrorizada por la violencia que había invadido su hogar, no comprendía cómo Carlos no apreciaba todas las virtudes que tenía Francisco, no podía aguantar más maltrato hacia él. Esa noche, Paola tomó la decisión más dolorosa de su vida, le pidió a Francisco que se fuera de casa, para evitar que la tensión se transformara en una tragedia mayor. Reunió a la familia para anunciar la partida de su hijo y así evitar más conflictos. La reacción de Carlos fue de pura satisfacción. Pero la sorpresa no terminó ahí. Roberto, el hijo mayor, quien había permanecido en silencio, decidió alzar la voz. Se levantó y declaró que si Francisco se iba, él también lo haría. Con valentía, confesó que él también mantenía una relación con otro hombre, un compañero de su propia facultad. Para Carlos, esta revelación fue el golpe definitivo. Estaba convencido de que era una maldición ser, en el fondo, aquello que ahora despreciaba en sus hijos. Enloquecido de rabia y frustración, echó de casa a ambos hijos, dejando claro que no quería volver a verlos. Paola intentó intervenir, pero Carlos le prohibió cualquier tipo de contacto o ayuda hacia ellos. La familia, que alguna vez fue su refugio, ahora era una ruina. Aquella noche, tras ver partir a sus hijos, Paola confrontó a su marido como nunca antes. En el clímax de la discusión, Carlos finalmente, en un arrebato de furia, reveló la verdad que lo había atormentado toda su vida: nunca había amado a Paola. Su matrimonio, sus hijos, todo había sido una farsa para esconder su verdadera naturaleza. Admitió que, como sus hijos, él había amado a otro hombre, pero que había elegido reprimir esos sentimientos por miedo y era lo mismo que esperaba por parte de sus hijos.
Paola quedó devastada. Su vida entera había sido construida sobre una mentira, y su amor y dedicación resultaron ser nada más que una fachada para proteger el secreto de su esposo. Se sentía utilizada por él. Se retiró a su habitación, sumida en un dolor insondable, mientras Carlos permanecía en el comedor, ahogando sus pensamientos en una copa de vino. Lo que ocurrió después fue un acto impulsivo nacido del dolor y la traición. Paola, cegada por la furia y la desesperación, tomó un arma que guardaban en la habitación y se acercó a Carlos. Y con la última gota de su amor roto, en un solo instante, su vida cambió para siempre. En sus últimos momentos, Carlos comprendió el daño que había causado, arrepintiéndose de haber arrastrado a Paola y a sus hijos a su infierno personal. Paola inmediatamente llamó a sus hijos y la policía, debía confesar su crimen. Fue arrestada esa misma noche, dejando a Roberto y Francisco enfrentando un vacío que nunca imaginaron. En la cárcel, Paola reflexionó sobre su vida y sus decisiones. A pesar de todo, no se arrepintió de haber defendido a sus hijos. La noticia del asesinato conmocionó a la comunidad y al hospital, donde ambos eran respetados. La familia Aguirre, que alguna vez pareció un ejemplo de éxito y respeto, se desmoronó en una tragedia marcada por el silencio, el miedo y la represión. Los hijos de Paola continuaron con sus vidas, comprendieron que el verdadero monstruo en la familia había sido el odio alimentado por los prejuicios y el temor. Ellos, hasta hoy, siguen haciendo caso a su madre, quien les recuerda que deben vivir y amar sin miedo al juicio de los demás. Agradecemos que nos hayas acompañado en este inquietante y apasionante recorrido. Si te ha cautivado esta historia y quieres seguir descubriendo más relatos que revelan lo que realmente se oculta tras las apariencias, te invitamos a suscribirte a nuestro canal. Tu apoyo es esencial para que podamos seguir compartiendo más historias intrigantes. Hasta la próxima.